Esclavitud, trabajos forzados, violaciones, apropiación de menores borrando su identidad original. Muestra cómo comenzó otra etapa del genocidio. Un genocidio que ya había comenzado cuando los españoles llegaron a las costas del Río de la Plata, y que fue avanzando inexorablemente a pesar de haber ido cambiando los autores. La ideología del genocidio persistió y aún hoy día vemos atisbos de ese mismo pensamiento aflorando en grupos ideológicos que siguen pensando en destruir lo distinto a ellos, lo que no va de acuerdo a sus intereses, pero también para apropiarse de territorios ricos en tierras y agua, aptos para la agricultura y la ganadería. Las personas no saben que quizás en las ciudades donde viven tuvieron un campo de concentración, en donde morían cientos de indígenas, o de viruela, o por las torturas, o por el hambre. Y los que no morían eran repartidos como esclavos. Incluso los niños pequeños eran apropiados, bautizados, cambiándoles su nombre y así haciendo desaparecer su pasado, para que no se pudiera saber que eran realmente indios. Este proceso de genocidio lo realizó el otrora Estado argentino, destruyendo no solo personas, sino culturas completas. Un grupo que pensaba diferente, que era dueño de un territorio, que era soberano, de repente pasó a ser esclavizado, a ser despojado de su cultura, de su espiritualidad, de sus costumbres, de su lengua, de su tierra. Una de las políticas de Roca era pensar o asumir que, dominado el oasis ranquelino, como él lo decía, en realidad la expedición al Río Negro y Neuquén iba a ser un trámite, porque él consideraba que el verdadero escollo estaba en las tolderías ranquelinas y en las salinas grandes. Entonces, a los ranqueles les permite negociar como una forma de ganar tiempo, hasta que el Congreso sancionara la ley que lo habilitaba a avanzar, y simultáneamente ver si lograban que los caciques Baigorrita y Epumer se sometieran voluntariamente, que esa había sido la política durante toda la década del 70, ofreciéndoles tierra, ganado, bueno, cosas que después nunca se dieron. Bueno, después en los hechos el tratado se guardó, porque lo que predominó fue un avance más de tipo violento, y donde también hubo por detrás, digamos, la lógica de otra estrategia militar, que es la de la cooptación de grupos ranqueles dentro del ejército. Esta nación cuyos sobrevivientes, de a poco, lentamente comenzaron a volver al territorio desde los distintos lugares en donde estuvieron esclavizados, para encontrar sus tierras ocupadas por nuevos dueños que se habían apropiado de las mismas, gracias al bono de la conquista del desierto, que vendía 10.000 hectáreas a 100 pesos fuertes, y por lo cual muchos grupos extranjeros, como también la oligarquía del país, se hicieron de grandes extensiones de territorio en todo lo que hasta entonces había sido una nación indígena. Los sobrevivientes comenzaron a trabajar de peones en esos campos, en esas estancias, y lograron establecerse la mayoría en lo que fue la colonia Emilio Mitre, pero no sabían que un nuevo destierro se produciría muchos años más tarde. En la década de 1950, ante el corte del río Atuel por la provincia de Mendoza, se produce la desertificación de todo el oeste pampeano, y con ello las comunidades indígenas establecidas ahí luego de la conquista ilegal del territorio, otra vez tuvieron que desplazarse a las ciudades o centros urbanos. Otra vez tuvieron que dejar su identidad en un territorio que ya no les ofrecía lo mínimo para poder vivir con sus familias. Cómo el agua pasó de ser un bien necesario para la vida a ser un bien económico, un bien comercial del cual se apropiaban los grandes grupos de poder de Mendoza, para dejar a los sin voz, sin territorio y sin agua también. El proceso de desertificación fue tan grave, tan devastador,
que otra vez modificó las formas de vida, los modos de vida, otra vez adaptarse ahora a un territorio seco, sin agua o con agua extremadamente salada, que es lo que ocurre hoy con el río Salado, ¿no? Donde las poblaciones vuelven nuevamente a tratar de adaptarse, vuelvo a decir, otra vez a la vida mercantilizada y dependiente, ¿no? Esto no fue una política puntual de Mendoza. Aquí, en La Pampa, también se taló todo el bosque de Caldén, un árbol sagrado para nuestro pueblo, que sin embargo era echado sin piedad para alimentar las calderas de los futuros ferrocarriles, o para ser enviado al exterior, ser exportado como leña. La lucha de las comunidades por sobrevivir en todo ese tiempo fue el silencio. La estrategia fue el silencio. Silenciar la identidad, silenciar la cultura, mimetizarse con el entorno y con los demás. Vivir en zonas urbanas fue un verdadero desafío para los descendientes de Ranqueles. También la educación jugó un papel importante en este genocidio, inculcando a los sobrevivientes a sentir vergüenza de su cultura e identidad. Conocemos también cómo se forzó a través de la educación a homogeneizar una identidad nacional a costa de la propia identidad ranquel. ¿Qué fue cambiando a través de los años? ¿Cómo estamos trabajando ahora? La relación de los ranqueles con nuestro entorno, la forma de relacionarse a través de milenios de conocimiento con todo lo que nos rodea, el mamulmapu, el huitrú. ¿Se destruyó el paisaje y el medio ambiente para destruir a los ranqueles? ¿O se destruyó a los ranqueles para destruir la naturaleza que éste protegía? También el agua fue parte de este proceso. ¿Cómo se puede apropiar un río para intereses económicos de unos pocos, perjudicando pueblos enteros, ecosistemas completos, casi un tercio de la provincia de La Pampa desertificada? Y otra vez, los más perjudicados fueron los ranqueles. Pero en algún momento se produjo un despertar. Luego de años de silencio, nuevamente alguien dice: somos ranqueles. El retorno de la identidad, esta vez para luchar por sus tierras, con el arma del blanco, el derecho. Y luego volvió Mariano, y la profecía del pueblo ranquel cumplió su ciclo. El largo camino de regreso a casa. Comienza la reorganización política de nuestro pueblo. Un líder que volvió para luchar por los derechos de los ranqueles, Germán Canué. Su historia y cómo los descendientes comenzamos a recobrar la memoria. No se extinguió el pueblo ranquel, sino que quedaron grupos de ranquel en distintos lugares que después de muchos años están, digamos, reorganizándose y volviendo a reclamar por sus derechos y su reconocimiento como nación, cosa que un poco el Estado Nacional todavía está en deuda. Es decir, el Estado Nacional nos pidió perdón por los crímenes cometidos en la última dictadura militar, pero todavía le falta pedir perdón por el genocidio que hizo con los distintos pueblos indígenas, no solamente con el pueblo ranquel. Pero esta rastrillada aún no termina. Quizás como esos milenarios caminos de nuestro territorio ancestral, nosotros también recorremos un camino circular, un camino que va redescubriendo historias, algunas dolorosas, otras de esperanzas. Esta segunda temporada tocaremos más en detalles algunos temas, como genocidio, campos de concentración, sitios sagrados, sitios de memoria, el negocio de la tierra. También llegaremos a conocer lugares de asentamientos milenarios en todo el territorio ancestral. Los invitamos a acompañarnos nuevamente para seguir transitando por esta rastrillada ranquel.
Mari Mari Compuché. Nuevamente nos encontramos recorriendo la rastrillada Ranquel. Esa rastrillada que comenzamos a transitar juntos en la primera temporada, conociendo las leyendas que nos han llegado a través de la oralidad. Fue así que viajamos a Sierra de la Ventana, territorio ancestral Ranculchi-Querandí, y desde allí contamos las leyendas del origen y el diluvio, las cuales son los primeros relatos que tenemos de nuestros ancestros. Estos relatos cuentan cómo se originó el poblamiento ancestral del centro de lo que hoy es Argentina, dando origen a los pueblos de Iyujet, Dalujet, Chechejet y Querandí, siendo los ranqueles descendientes de los mismos y conocidos a través de la historia con distintos nombres: Caguané, Pampas, Pampas algarroberos, Puelches, Talujet, Mamulches, Ranqueles. Por eso yo creo que podemos hablar de una gran familia macrorregional que compartía una misma cosmovisión o formas de entender el mundo y de relacionarse con el mundo, y en consecuencia de tener prácticas sociales y culturales vinculadas a esa forma de entender el mundo, que tenía que ver con esta gran cosmovisión. Fue así que mostramos la extensión de nuestro territorio, incluso el reconocido por los tratados de paz con la corona española y los primeros gobiernos criollos. Pero, ¿quiénes eran los ranqueles? ¿Cómo era su organización, su forma de vida en el Mamul Mapu? Hablamos de la forma de vida de nuestro pueblo, de cómo nos organizábamos socialmente, la importancia de la mujer en la organización social y la espiritualidad del pueblo ranquel, la energía de la mujer como entidad creadora de cultura y de identidad, y cómo en algún momento de nuestra historia estas mujeres protegieron esa identidad que fue prohibida durante tantos años. Y pasa algo increíble, la energía femenina es tan poderosa y en el mundo indígena tiene tal nivel de elevación espiritual y de fortaleza espiritual, que fíjate que en el retorno a la organización de nuestro pueblo la mujer ha cobrado un rol protagónico de nuevo. Ha sido la mujer la que pudo sostener la cohesión entre las comunidades y familias, la que ha tomado un rol activísimo, muy activo para poder mantener la manada junta. Ha sido la mujer la que se coloca, pasa del silencio a la palabra y de la palabra al reclamo y a la fundamentación de los derechos de un pueblo. Proteger desde el silencio, lejos de los ojos de los demás, ocultadas, para poder luego aflorar cuando fuera el momento necesario. Ese conocimiento es lo que hoy rescatamos y lo que nos hace sentir ranqueles. Mujeres que en la actualidad emplean esa energía y esa fuerza en la política indígena, en las negociaciones con el Estado para que se cumplan los derechos de nuestro pueblo, derechos vigentes en legislación internacional, nacional y local. Y así como hoy en día, la red caminera de nuestras sociedades son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, también lo eran los caminos Orrupú que recorrían todo el territorio ancestral. Rastrilladas, caminos que normalmente en forma circular comunicaban nuestro territorio, unían lugares de importancia para nuestro pueblo y mostraban también la importancia de la organización social de los grandes caciques y cómo también esos lugares que se unían no eran lugares solamente para trasladar ganado, como dicen algunos historiadores, sino que dan cuenta de la forma de entender el paisaje, de los sitios sagrados y ceremoniales, de los sitios donde los que partían de este mundo eran enterrados con un protocolo ceremonial propio para ayudarlos a encontrar el camino al Cumemalal, al Antú. Normalmente solo por las rastrilladas se podía transitar. Así se sabía que se evitaban lugares peligrosos, ciénagas, lugares en donde habitaba el Gualichu, lugares rodeados y protegidos por el inmenso e infranqueable Monte de Huitrú. También nos conducían a sitios sagrados,
lugares de transhumancia y peregrinación de nuestro pueblo, como es Sierra de la Ventana y del Tandil. Los hallazgos arqueológicos también dan cuenta de una ocupación milenaria, y de eso nos habla la industria lítica y la industria cerámica, que fue encontrada y que comparte rasgos similares en todo el centro de Argentina, y que coincide con lo que nosotros llamamos el territorio ancestral de nuestro pueblo. Estos rasgos tienen que ver con una toponimia e iconografía presente en toda la región centro. Pinturas rupestres, diseños en las cerámicas que muestran cómo había una cosmovisión común en toda el área. ¿Pero eran ceramistas los ranqueles? ¿Por qué se ocultó durante tantos años la producción cerámica del Mamul Mapú? La cerámica, la lengua, la ceremonia, todas esas cosas se hacían de forma oculta o se fueron desapareciendo de a poquito, gradualmente, sistemáticamente. Eso es lo que pasó después de la conquista del desierto, ¿no? Los yacimientos encontrados en La Pampa y todo el centro del país dan cuenta de una producción milenaria que solo se detuvo luego del genocidio. Aunque también hay sitios de comercio en donde se encuentran restos de vasijas y otras cosas que pertenecían a otras culturas, mostrando cómo había un intercambio con otras naciones indígenas. Estudiando estos sitios arqueológicos, vemos cómo en algún momento histórico se produce un gran cambio. Un cambio que modificó no solo las comunicaciones, sino también las armas utilizadas. Ese cambio se produjo con el encuentro con el caballo. ¿Qué fue y qué es el caballo para los ranqueles? ¿Cómo se relacionó con este noble animal? ¿Qué significó para el desarrollo de nuestra territorialidad? ¿Cómo fue y cómo es ese vínculo tan especial que la mayoría de los ranqueles tenemos con ellos? Este vínculo que ayudó a mantener el gran dominio territorial de nuestro territorio ancestral, para defendernos del avance de la frontera con la civilización, la que continuamente iba empujando a nuestro pueblo hacia el centro y el oeste de lo que hoy es Argentina. Y cuando nos referimos a una frontera, en nuestras mentes aparece una imagen, la imagen de una línea, una forma que divide, que separa una cosa de la otra. ¿Pero la frontera con los ranqueles era eso? ¿Cómo eran los espacios fronterizos donde interactuaban los ranqueles con la sociedad criolla? Así fue que también descubrimos que la frontera no era una barrera infranqueable, que separaba los unos de los otros, sino que eran espacios donde se practicaba el intercambio, la convivencia, el trueque y préstamo de bienes, lugares en donde se vivía en relativa paz con las comunidades criollas que habitaban en esa zona. Relaciones más complejas que la simple separación de culturas. Quizás estos espacios dan cuenta hoy de lo que fuera la verdadera interculturalidad. Quizás estos espacios crearon la base para la construcción del verdadero ser nacional. Una interculturalidad que quizás se hubiera desarrollado de otra forma si se hubiera cumplido con los tratados. Pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse. Pactos, tratados y acuerdos violados. Leyes inconstitucionales con un claro objetivo económico que avalaron el genocidio. Pero así como hubo exterminio, también hubo resistencia. Y hay historias dignas de conocerse. Historias ocultadas por mucho tiempo y que si hubieran sucedido quizás en otro lugar del mundo, hoy serían un gran éxito editorial o una gran película de Hollywood. Esta historia habla también de la resistencia ranquel, y ahí pudimos redescubrir un héroe que estaba oculto para la mayoría de las personas. El cacique Yancamil. Ese cacique que vivió tantas peripecias a lo largo de su vida. Es una muestra de los procesos que sufrió el pueblo ranquel, comenzando sus desgracias cuando fue traicionado en la matanza de Pozo del Cuadril
herido de gravedad, pudo volver a sus tierras, pero nuevamente en estas continuó con su lucha, negándose a entregarse. Allí siguió dando resistencia al ejército que invadía sus territorios para luego ser famoso en la batalla de Cochicó, en donde cuentan diferentes versiones que damos a conocer. Pero las penurias de Jean Camil recién comenzaron, y ese era el inicio de una epopeya épica que fue silenciada por tanto tiempo, la cual transita su vida hasta su muerte a edad avanzada. Y a raíz del reconocimiento post-mortem de la ciudadanía victoriquense y pampeana a Jean Camil, miramos los monumentos y próceres argentinos y analizamos cómo se construye la historia y la identidad de un país. ¿Qué historias se encuentran vigentes y cuáles escondidas? Así viajamos a San Luis y Mendoza para conocer más del territorio ancestral Ranquel, donde regían los tratados que establecen los límites reconocidos por la corona española y luego los gobiernos criollos. Visitamos sus comunidades y escuchamos los problemas que aún tienen por querer proteger su propia identidad. ¿Qué se sabe hoy de nuestro pueblo en esos sitios ancestrales? A continuación, esta rastrillada se interna en lugares aún más oscuros de nuestra historia. Nos conduce al tiempo en que la traición final del Estado da puntapié inicial para la ocupación ilegal del territorio Ranquel, habilitando los fusilamientos en masa, los traslados a pie durante grandes distancias, el hambre, el frío y las torturas de los prisioneros, para llegar a campos de concentración donde eran clasificados y enviados nuevamente a diferentes destinos.